Saboreando la palabra de Dios, un espacio donde encontrarás la reflexión del Evangelio de lunes a sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, 3 de enero del 2024? El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34, nos sigue hablando de Juan el Bautista. Y es que Juan el Bautista ocupa un lugar importante en la misión de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el precursor, el que prepara el camino, el que preparó un pueblo bien dispuesto a recibir al Señor. Y bueno, aunque no fue todo el pueblo de Israel, sin embargo, sí hubo personas que preparó para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente el Evangelio de hoy nos narra a Juan el Bautista realizando su actividad misionera en el río Jordán. Y estando ahí con sus discípulos, enseñándoles, vio pasar a Jesús y señaló y dijo: «He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». Y dice él: «A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo». Y empieza a darle una catequesis a sus discípulos en relación a Juan, en relación a nuestro Señor Jesucristo. Juan sabe reconocer la presencia de Dios, sabe reconocer a Dios, sabe reconocer quién es el que va pasando. Pero él no se queda con ese conocimiento, sino que lo transmite a sus discípulos e indica y señala a quién deben de seguir. Juan el Bautista lo que está diciendo a sus discípulos es: ya no me sigan a mí, síganlo a él, porque él es antes que yo y es mayor que yo, es más importante que yo, porque él quita los pecados del mundo. Mientras Juan habla del perdón, habla de un arrepentimiento, pero no tiene la capacidad de perdonar. Sin embargo, Jesús sí. Jesús es capaz de perdonar porque es el Cordero de Dios. Es el Cordero que ha sido enviado para ser sacrificado por todos nosotros, para darnos la vida eterna, para darnos la salvación. Por eso, cuando los discípulos de Juan escuchan esto, en ese momento se ponen en camino y deciden seguir al Señor, porque Juan les ha indicado quién es Él. Juan sigue diciendo que él pues bautiza con agua, pero Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Y ese bautizo que hace Jesús en el Espíritu Santo es mucho más importante, porque reciben al Espíritu de Dios, que los hace hijos de Dios, hijos legítimos y herederos de la gloria. Por eso los discípulos entienden perfectamente todas esas enseñanzas y se ponen tras Jesús, caminar detrás de Jesús para ser sus discípulos. Queridos hermanos, Juan el Bautista se caracteriza por su humildad, porque la humildad es reconocer la obra de Dios antes que reconocerse a sí mismo. Juan el Bautista, que había trabajado arduamente en ir conformando a estos discípulos, en irlos consolidando, pero sabía perfectamente que iba a llegar el momento en el que él tenía que dejarlos para que estos siguieran a Jesús. Y en ese sentido Juan fue humilde, porque otros dijeran: bueno, pues que Jesús forme sus discípulos, que Él empiece a formar a su gente, pero que no se lleve los míos, porque a mí me ha costado consolidarlos, ¿no? A Juan no le importó esto, porque él sabía su papel de preparar el camino del Señor. Y si tenían que dejar sus discípulos para ir tras Jesús, no le importaba. Déjenme, vayan. Por eso él señala: ahí está el Cordero de Dios. Vean qué humildad de Juan el Bautista. En esa Navidad, a través de Juan el Bautista, el Señor quiere que aprendamos la humildad, a reconocer la obra de Dios, a reconocer lo que somos, pero también reconocer cuando el Señor nos pide algo y que tenemos que tener esta disponibilidad de dejar
de dejar para que se haga la obra de Dios. No aferrarnos a lo que está a nuestro alrededor, a las personas, a las cosas, a los acontecimientos, al momento, al lugar, a la cultura, no, sino a veces tenemos que tener esta capacidad de la humildad, de desprender y dejar ir, de cambiar de lugar, de no aferrarnos a las cosas, a las personas y a los lugares. Que nuestro buen Dios, especialmente Jesús el recién nacido, nos conceda siempre la humildad que debe de caracterizar nuestra vida como servidores de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que compartas esta reflexión en tus redes sociales y con todos tus contactos. Y si aún no te suscribes a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas. Yo los bendigo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos.